Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Puede sentarse. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: sin excusas para Dios. Amén. Ese es el tema en la mañana de hoy. Los versículos que hemos leído nos hablan primeramente de alguien que le dice al Señor: Señor, te seguiré. En el Evangelio de Mateo registra un detalle que no lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Allá nos dice que quien le dijo al Señor: te seguiré, era un escriba. No fue cualquiera. Era alguien que, aparte del oficio que desempeñaba, pues el escriba no solamente era un escribiente, alguien que tenía como oficio mantener en buen estado el rollo, el pergamino, las escrituras. Ellos estaban siempre haciendo como una transcripción para conservar los escritos bíblicos. Pero era tal la influencia que habían llegado a tener, que con el tiempo se fueron convirtiendo en lo que conocemos en las Escrituras como los intérpretes de la ley. No eran cualquiera. Era gente que dentro de la sociedad de aquella época ocupaba un alto lugar: el escriba. Así que el haberle dicho él al Señor: te seguiré, no crean ustedes que fue cualquier cosa. Cuando el Señor le escucha: te seguiré,
Entonces el Señor le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a él, no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo? Porque el Señor lo que estaba precisando no era necesariamente que Él no hubiera podido tener la comodidad como hijo de Dios aquí en la tierra. Como hijo de Dios, Él pudo haber tenido todas las comodidades. Pudo haber vivido en un palacio. Pudo haber tenido cualquier cantidad de siervos a su servicio. Sin embargo, de manera voluntaria, Él había renunciado a lo que muchos sueñan, desean, a lo que muchos no están dispuestos a renunciar por causa de Él. Estamos acá. ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo? El Señor le estaba diciendo que una zorra, que un ave tenía más comodidad que Él. Las zorras tienen guarida, tienen donde refugiarse, tienen donde dormir, tienen donde pasar la noche. Pero yo, le estaba diciendo el Señor, si me toca pasar la noche en el desierto, la paso. Si me toca pasar la noche atravesando un lago en medio de una tormenta, la paso. Si llega la hora de cenar y estoy atendiendo algún asunto, no lo voy a descuidar. Era un escriba, era alguien que tenía ciertas comodidades. Y le estaba diciendo al Señor que lo seguiría, pero el Señor le estaba diciendo: si tú me quieres seguir a mí, tienes que dejar la vida cómoda. Tienes que entender que muchas veces no vas a estar en el lugar que tú quisieras estar. Que muchas veces no vas a hacer lo que tú quisieras hacer. Que muchas veces te vas a encontrar en situaciones que no te quisieras encontrar. El Señor nos está hablando en esta mañana que no debemos tener excusas para Él. Pero hay gente que quiere seguir al Señor desde la comodidad. Y a mí me llama la atención que el Señor fue bien claro. Yo creo que la iglesia tiene que tener mucho más cuidado a la hora de presentar el Evangelio de Jesucristo. Porque se nos olvida que el Señor fue muy claro con aquel que no solamente lo quiso seguir, sino que también Él llamó. Señor, te seguiré, dicen algunos, en Instagram. Sí, hay gente que quiere seguir al Señor, pero en Instagram. Sí, ahí es donde lo quieren seguir, desde la comodidad de su casa, conectados. Yo soy una ovejita online, dicen algunos. Ellos sienten que están siguiendo al Señor.
sienten que están viviendo el evangelio de Jesucristo, por favor, no me maltrate el evangelio del Señor. Tenga mucho cuidado. El evangelio del Señor es un evangelio de movimiento. Jesucristo, su ministerio, un ministerio de movimiento. Los que querían seguir al Señor tenían que saber de qué manera era que lo podían seguir, a qué se debían atener. Entonces hay algunos que dicen que son discípulos del Señor, porque lo siguen. Pero te pregunto, ¿de qué manera tú lo estás siguiendo? Yo lo sigo en Facebook, pastor. Yo en Instagram no lo sigo. Hay otros que lo siguen en TikTok. No se les puede decir que suelten el celular, porque dice, yo no estoy haciendo nada malo. Si yo lo que estoy viendo son prédicas del pastor Gustavo. Yo lo que estoy viendo son los reels de la iglesia Israel Altar de Juego. No saben ni cuántas veces ya lo he visto. Cómo me ha bendecido. Cómo me ha edificado. Esto ha sido una gran bendición para mí. La comodidad que muchos no quieren dejar. Y que el Señor al escriba se lo dejó bien claro. Si tú me quieres seguir, tienes que saber que en mí no están las comodidades que tú has estado viviendo. Muchos no se quieren levantar en la madrugada a buscar al Señor, porque es el sueño más sabroso que hay, pastor. Ese es el sueño que a mí más me gusta, el de la madrugada. Sí. Muchos no quieren que el servicio de los domingos sea a las 8 de la mañana, porque es demasiado temprano. Quisieran que fuera a las 10 de la mañana, para dormir un poquito más. La comodidad es algo que muchos no quieren dejar. Es algo a lo que muchos no quieren renunciar. Bueno, ¿y por qué no transmitieron el viernes? Yo que dije, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si desde aquí de mi casa me conecto. Y no tengo que gastar pasaje. No tengo que bañarme, porque hay gente que piensa hasta bañarse para venir a la casa de Dios. Sí, hasta eso a algunos les cuesta, se les dificulta. Sí, no tengo ni que bañarme. Desde aquí me veo la transmisión. Igual recibo la bendición. Tú no has entendido lo que
realmente el Señor quiere que tú seas para Él. Tú no has entendido en lo que realmente el Señor quiere que tú te conviertas para Él. Cuando tú comienzas a colocar excusas, a lo mejor te hallarás siendo un simpatizante, alguien que de alguna manera simpatiza con las cosas de Dios, les encuentra un cierto atractivo, algo les llama la atención. Pero decir que te convertiste o te estás convirtiendo en un discípulo de Jesús, déjame decirte que estás muy lejos. Porque el discípulo es aquel que hace lo que ve hacer a su Señor. Y el Señor tuvo que renunciar a muchas cosas, siendo el Hijo de Dios. Mire, si alguien debió vivir cómodo en esta tierra, fue Jesús. David tuvo comodidades. Salomón ni se diga. Ustedes leen lo que Jesús enseñó de Salomón. Pero Jesús no. Jesús renunció a todo tipo de comodidad. Nunca tuvo una excusa. Él sabía lo que había venido a hacer a la tierra. Él conocía su asignación. Y eso es muy importante. Eso nos ha venido hablando el Señor. Cuando desconocemos lo que el Señor realmente quiere para nuestras vidas, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, vamos a vivir de cualquier manera. Vamos a estar desconectados del propósito de Dios. Así que si alguien debió vivir con todas las comodidades en este mundo, fue el Señor Jesucristo. Pero de manera voluntaria Él renunció. Él sabía que si se metía en un palacio, iba a dejar de ir a los lugares donde tenía que ir. Él sabía que si no predicaba, muchas almas no se iban a arrepentir, no se iban a convertir. Él sabía que si no echaba fuera a los demonios que estaban en los cautivos, no podían gozar de libertad. Él sabía que si no sanaba a los enfermos, entonces a muchos se les iba a dificultar creer. Porque una de las razones por las que el Señor hizo milagros, señales, prodigios en medio del pueblo, fue para que aquellos que les costaba creer la palabra, creyeran a las señales. Así que el ministerio de Jesús fue un ministerio de movimiento. Y había alguien que quería venir tras Él, pero era alguien que permanecía quizás en una oficina todo el tiempo escribiendo. Y recibía su sueldo. Y creyó que siguiendo al Señor podría continuar con las mismas comodidades. Desde el momento que tú decides seguir al Señor, van a haber cosas que van a sufrir cambios en tu vida. Todo no puede seguir siendo igual.
Y no son cambios para mal, métaselo en la cabeza. Son cambios para bien. Porque seguir a Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Cuando usted decide seguir a Jesús, decide dejar todo lo que no le agrada a Dios. Todo lo que no es de Dios, todo lo que no le hace bien a tu vida, a tu casa, a tu familia. Así que muchos no les va a agradar el asunto. Algunos van a venir y van a decir: pastor, yo me quiero congregar en esta iglesia. Pastor, yo quiero hacer parte de X ministerio. Pero cuando se le diga: tienes que dejar el pecado, tienes que comenzar una vida nueva y tienes que comenzar a asistir a la iglesia. Pero ¿cómo así, pastor? ¿También tengo que venir? ¡Sí! Y tienes que comenzar a honrar a Dios. ¿Cómo? Y tienes que sujetarte a la autoridad. Hasta allá no llego yo. Sí. Porque es que hay muchos que tienen deseo de seguir al Señor, pero no lo quieren hacer a la manera de Él, sino a su manera. Cuando te hablan de congregarte, no, yo lo quería hacer desde mi casa. Yo lo quería hacer cada vez que yo pudiera. Cuando te hablan de dejar la vida que no le agrada a Dios, pero ¿cómo así? Que ya no puedo seguir haciendo estas cosas que tanto me llaman la atención. No porque el pastor te las esté imponiendo, sino porque es lo que enseña la palabra de Dios. No, que tienes que honrar a Dios porque eso es lo que enseña su palabra. Que te tienes que sujetar a la autoridad. ¿Cómo así? Y que no puedes, desde el momento que tú llegaste, sino que hay un proceso que se tiene que llevar a cabo. No, mejor me voy para allá. Me gusta más cómo son las cosas del otro lado. Seguir a Jesús es a la manera de Él. Luego dice la Escritura que el Señor le dijo a uno: sígueme. Y ese al que el Señor le dijo que lo siguiera, le dice: déjame primero enterrar a mi padre y luego te seguiré. Hay una traducción que dice: deja que mi padre se muera primero. Oído. Porque lo que uno asume era que en la casa de este muchacho estaba el cuerpo de su papá, el féretro. Lo estaban velando e irían al cementerio, lo sepultaban y luego él podría seguir al Señor. No. Eso no era lo que estaba pasando. Aquí no se está hablando de minutos. No se está hablando de horas. Se está hablando de un tiempo inexacto. Así hay mucha gente a los que el Señor les está diciendo: sígueme. Pero ellos están diciendo: deja que primero. Ojo con esto. Porque lo que este joven estaba diciendo era que para él poder seguir al Señor, primeramente se debía morir su padre.
Y así hay mucha gente provocando la muerte de alguien que no se debería morir. Gente diciéndole al Señor: deja que primero se muera fulanito. Ojo con esto. Me duele decirlo, pero he visto padres que tuvieron que esperar que su hijo se le muriera, que su hija se le muriera. Esposas que tuvieron que esperar que su esposo se le muriera. Hijos que tuvieron que esperar que sus padres se le murieran. Gente que tuvo que esperar que el negocio se le muriera, se le viniera abajo, que la empresa se le quebrara, que la salud se le deteriorara. Tuvo que esperar algo que no debía pasar para entonces decir: ahora sí te voy a seguir, Señor. No sé si me estoy haciendo entender. Sin excusas para Dios. Deja que se muera el viejo y me deje la herencia. Es que tengo que hacer un tramullo. Y si lo hago antes de que el viejo se muera, tengo que esperar que se muera, hacer el tramullo, y entonces sí lo voy a buscar, porque me quedaría mal siendo cristiano. No sé si me estoy haciendo entender. Hay gente que teme convertirse al Señor porque no va a poder seguir haciendo. Estamos acá. Los tramullos que toda la vida he estado haciendo. Los que se roban la luz. Ahí la cosa se puso. Los que se roban el agua. Los que le tienen ¿cómo? El clavito. ¿Sí? Ojo con eso. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. El fraude, eso no va con el Señor. Si usted no tiene para pagar el recibo de la luz, haga un control en la casa. Si tiene que desconectar algo, desconéctelo. Si tiene que apagar algo, apáguelo. Pero no nos atrevemos a hablar con la verdad. Mira, parecía algo noble. Deja que mi papá se muera. En otras palabras, déjame, yo lo atiendo estos últimos años de vida. Déjame, yo tengo cuidado de él. Es que si yo lo dejo solo, ese señor va a pasar trabajo, va a pasar dificultad. Usted no conoce a mis hermanas, pastor. Usted no conoce a mis hermanos. Sí, son excusas. Hablan de los hermanos y no hablan de ellos. Sí. Y si el viejo no tiene nada que dejar, sí, ahí la cosa se pone. Porque cuando el viejo tiene algo, deja que primero que. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren ¿a quién? A sus muertos. Y tú ven y sígueme. Oído que el Señor no estuvo de acuerdo con él, porque el Señor jamás estará de acuerdo con aquel que lo esté aplazando. Si el Señor te llamó en esta mañana, es porque es el tiempo en el que Él quiere que tú comiences a seguirlo.
Creen que el Señor se ha equivocado. No, que estoy muy niño, que apenas soy un preadolescente, que apenas soy un adolescente, que apenas soy un jovencito. No, soy una persona nueva, dicen algunos. No consideran que sea el tiempo para seguir al Señor. No lo consideran. El Señor le estaba diciendo: deja que por culpa de otros se mueran. Deja que sea el causante de lo que no debería pasar otro. Deja que otros sufran esa tragedia que tú no deberías sufrir. Los que están muertos en el pecado. Deja que los muertos, ¿qué? Entierren a sus muertos. Eso es lo que vemos hoy. Familia donde todos están muertos espiritualmente. Y se están enterrando cada día más. No solo se entierran de manera espiritual, sino que aún físicamente. Usted ve a los padres enterrando a los hijos enterrando a los padres, porque no quisieron seguir al Señor. Gente que no tendrá vida en el Señor, porque se murieron sin Él. Que tú tengas la satisfacción que tu padre se murió en el Señor. Que cuando lo lleves al cementerio, tú digas: mi padre partió con el Señor. Que tú tienes vida espiritual, pero tu padre también se murió con vida en el Señor. Tú dices: le doy gracias al Señor, porque el haberme convertido a Él me ha dado la bendición de que todos los que se han ido con Él. Pero qué triste ver a un padre sepultar a su hijo, que no solamente dejó de vivir en esta tierra, sino que pasará la eternidad. Me estoy haciendo entender. En un lugar de tormento, porque no quisieron seguir al Señor cuando el Señor le dijo: sígueme. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay excusas que tenemos que quitar. Luego viene otro que le dice al Señor: Señor, te seguiré, pero deja que primero vaya y me despida de todos los que están en casa. Estamos acá. Señor, te seguiré, pero déjame que pase noviembre. Sí, Señor, déjame que pase noviembre y diciembre, Señor. Déjame para enero, para ir el día del cumpleaños del pastor Gustavo.
ese día. Sí, hay gente que para seguir al Señor, ellos primeramente quieren hacer algunas cosas, aplazan al Señor, pero en ese aplazamiento tú no sabes lo que puede pasar. Tú no sabes lo que puede suceder. Déjame tomarme unas frías más, Señor. Déjame salir con unas 2 o 3 amiguitas más. Sí, así hay muchos diciéndole al Señor que le permita todavía hacer un par de cositas. Estamos acá, iglesia. No se me pongan tristes. Decía el hermano Gigi Ávila: alábale. El hermano Gigi. Iglesia, qué tristeza que muchos le dicen al Señor que primero van a hacer algo. Y el Señor declara que ninguno que poniendo la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Día miércoles el Señor nos da una palabra acá titulada El peligro de mirar atrás. Cuando el Espíritu nos permita, la predicaré nuevamente. Pero fue algo que los que estuvimos acá sabemos lo que nos dijo el Señor. El peligro de mirar atrás. Porque es que nota que no le están diciendo al Señor que no lo van a seguir. Pero cada uno de ellos tiene una excusa y en otro caso una motivación que no es la correcta. Cuando tu decisión de seguir al Señor no está sujeta a la voluntad de Él, no te engañes. No se trata de hacerlo a tu manera, esa es la manera de Dios. Quieren seguir al Señor, pero el Señor tiene que esperar. No, el Señor no tiene por qué esperar. El Señor no aplazó entregar su vida para darte salvación. Él no tuvo excusa. ¿Y por qué tú tienes excusa para seguir a Dios? Voy a leer otra escritura. Y aunque voy a leer en la Reina Valera todo el pasaje, luego estaré leyendo un par de versículos en 2 traducciones diferentes. Mire cómo dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El versículo 26 y 27, para tener un poco más de claridad, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. ¿Está claro? En la traducción Palabra de Dios para Todos dice: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá o a su mamá o a su esposa o a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Mire lo que la Biblia nos está enseñando. Está hablando de multitudes. Al Señor lo seguían multitudes, pero no todos lo seguían como debían seguirlo. ¿De qué nos sirve tener un lugar reventado de gente que no quiere hacer las cosas a la manera de Dios? Al final no son de bendición. Se convierten en un problema. El Señor dice que a Él lo debemos amar primero. Usted que ama tanto a ese hijo, ahí faltó, con todo el respeto, Señor, que hubiesen mencionado nietos. Pero como la Biblia no lo dice, yo creo que cabe dentro de lo que el Señor nos está hablando, yo lo menciono. Porque a veces se tiene un amor por el nieto, por la nieta. Ay, que tú llegues a mirar a ese nieto. Está evidenciado que al Señor no lo aman como aman al nieto. Porque el nieto puede brincar, puede patalear, puede gritar, y es mi nieto y aquí se queda.
ya no le tienen amor, le están dando adoración. Y eso sí que es grave, eso sí que es delicado. Porque si alguien es digno de adoración es el Señor. No lo digo porque estemos acá. Yo creo que la iglesia es testiga. Mis hijos, y Dios me guarde, aquí duele decirlo, pero ¿cómo es posible? Y no solo aquí, esto pasa en todo lugar, que hayan personas que demuestran mayor amor por un ser amado antes que por el Señor. No. Por eso es que lastimosamente muchas veces sufren las consecuencias los que no deberían sufrirlas. Se mueren. Se enferman. Les pasan cosas que no le deberían pasar. Porque le estaban dando el lugar que le pertenece a Dios, a quien no se lo tenían que dar. Sí. El que no ama a Dios por encima de cualquier familiar. Y ahí de aquel. Mire, yo hay gente, con todo respeto, que le digo, yo puedo ver y me duele en el alma, pero me toca a veces solamente orar. Porque es como si se metiera uno con una leona. Sí. Como yo, el que le está haciendo un bien a mi hijo, que me lo está corrigiendo, me voy a incomodar, me voy a molestar. ¿Cómo no voy a entender que el amor a Dios debe estar por encima que el amor por mi hijo? Y aunque usted no lo crea, ahí quien está en medio de todo eso es el diablo. Sí. Pero no terminamos ahí. Porque es que la segunda parte de este pasaje dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. ¿Qué es lo que me quiere decir la palabra del Señor? Preste la atención a esto. Cuando usted no ama al Señor por encima de su esposo, de su esposa, de su padre, de su madre, de sus hijos, de sus nietos, usted no está calculando bien. Usted no está calculando bien. Usted comenzó a seguir al Señor. Usted lo está siguiendo, pero no lo está amando como Él manda, como Él ha determinado que debe ser amado. Usted lo está amando a su manera, pero va a llegar el momento que por hacer las cosas a su manera, usted no va a poder continuar. Usted no va a poder continuar. Y como no va a poder continuar, usted va a volverse atrás. Cuando usted se vuelve atrás, entonces viene la burla. Entonces muchos se van a burlar y a decir: y ese no era el que iba a la iglesia, y ese no era el que predicaba, y ese no era el que echaba fuera demonios, y ese no era el que me decía: arrepiéntete, hijo del diablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
que él nunca amó al Señor como lo debió amar. Y como no lo amó como debía haberlo amado, no pudo vencer el mundo, no pudo vencer la carne, no pudo vencer al diablo. Finalmente terminó vencido por no amar a Dios como manda su palabra. La gente que no hace las cosas a la manera de Dios, que no ama a Dios como manda su palabra, no se extrañe viéndolo volver atrás. La gente que no deja de hacer cualquier cosa para amar a Dios, para hacer la voluntad del Señor, déjeme decirle que no es digno de confianza para el Señor. Esto está prematuro, está muy fresco, pero le voy a contarlo. El día viernes me sucedió algo. El día viernes tenía una cantidad de ocupaciones que no sabía si el tiempo me daría para cuando llegara la hora del servicio estar como el Señor quiere que yo esté. Y escuché la voz del Señor que me habló. Escuché la voz del Señor que me habló y me dijo: deja lo que estás haciendo. Escuche bien, no es para usted. Deja lo que estás haciendo y entra en oración. Cuando yo escucho la voz del Señor de una manera muy obediente, que todo, me levanté y me fui. Cuando estaba allá, el Señor me habló. Me hizo sentir que así quiere que desde ese momento en adelante suceda. Me dijo: ¿por qué muchos me dejan de atender a mí para atender otras cosas? ¿Y por qué no dejan de atender otras cosas para atenderme a mí? Usted a veces está orando y lo llegan buscando y dice: ya voy. Dejó de orar por ir a atender al que lo llegó a buscar. Usted está haciendo cualquier cosa y le cuesta interrumpirla para atender al Señor. Y el Señor me dijo: las cosas van a cambiar. Así como estuviste dispuesto a desatenderme, dejar para ir a atender, ahora tendrás que dejar lo que estés haciendo para atenderme. ¿Qué es lo que vemos acá? Usted tiene que calcular, dice, ¿quién que para edificar? El Señor nos está hablando, eso no está fuera de contexto, porque pareciera que fueran dos temas distintos, pero no lo son. Lo que el Señor nos quiere enseñar es que cuando nosotros no le damos el primer lugar a Dios, lo que calculamos a donde el Señor nos había dicho que íbamos a llegar, eso no se cumplirá. Eso no va a llegar allá. La única manera que lo que Dios te ha prometido, que lo que Dios te ha dicho, que hará con tu vida, que te dará, es que tú le des el primer lugar a Él. Es que tú lo ames por encima de todo lo demás. Dicho en otras palabras, Pedro dijo: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti.
Oye, dijo todo. Señor, nosotros hemos dejado parte de lo que tú dijiste que dejáramos. Así hay mucho. Pastor, yo he cambiado. Para lo que yo era. Usted no me conoció a mí. No te conocí, no me hace falta haberte conocido. Con lo que estoy viendo es suficiente. Sí, no me hace falta. Puedo ver la arrogancia, puedo ver el orgullo, puedo ver la vanidad, puedo ver la soberbia. Puedo ver la mentira, puedo ver la carne a flor de piel. Te envaneces con lo que fuiste en el pasado. Haces aún alarde. Habla de que te acostaste con 3, con 4 mujeres. ¿Por qué no dices que te llamaban también la atención los hombres? Porque hay cosas que te dan vergüenza, pero hay otras que te elevan el ego. Eso es señal de que todavía eres una persona que no has nacido de nuevo. Que no eres espiritual, que aún eres un carnal. Ojo cómo habla de su pasado. Ojo cómo habla de dónde Dios lo sacó. Porque si el mismo Dios se olvidó, usted tiene que ser cuidadoso de cómo lo va a mencionar. Tiene que verse que hay un genuino arrepentimiento. No, pero usted los escucha. Yo era de los que amanecía. Así, era de los que amanecía. Vea, eso se le siente así sí. La cosa del diablo. Una cosa terrible. Iglesia, usted tiene que calcular. ¿Usted quiere vivir la vida cristiana a su manera? Pues vívala. Que en cualquier momento vendrán las consecuencias. ¿Qué es lo que dice? Que muchos se van a burlar. Si tú no quieres que se burlen de ti, no le niegues el primer lugar al Señor. No dejes de darle el primer lugar a Dios. No ames más a tu papá, no ames más a tu mamá, no ames más a tus hijos. Hay hijos que aman más a los padres cuando se mueren que cuando estaban vivos. Sí, cosa del diablo. Descubrieron el verdadero amor cuando la mamá se le murió. Cuando estuvieron vivos no pudieron amarlos de verdad, de corazón. Y dice, estoy finalizando, que el rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mira lo que está diciendo. Usted sabe lo que ha salido contra aquel que le ha entregado su vida a Jesús. Ha salido el mundo. Ha salido la carne. Ha salido el diablo. Y si usted cree que lo va a enfrentar, usted cree que lo va a vencer enfrentándolo, haciendo las cosas a su manera, cuando usted quiera darse cuenta, el derrotado es usted. Por eso aquí no hay que poner en consideración lo que dice la palabra de Dios. Por eso aquí no hay que
malinterpretar, darle la interpretación a mi acomodo. El día que usted esté allá en el cielo, porque creo que vas a estar, usted le va a preguntar a Abraham: Abraham, ¿tú amabas a Isaac? Y yo estoy seguro que Abraham le va a responder: claro que lo amaba. ¿Y por qué lo sacrificaste? Porque es lo que dice Hebreo, que en un sentido figurado Dios lo resucitó. En otras palabras, que espiritualmente Dios, Abraham, sí sacrificó a Isaac. ¿Y amabas a Dios? Pues claro que sí, mucho más que a Isaac. Por eso cuando Dios me lo pidió, cuando me dijo que lo sacrificara, lo vi como un acto de adoración. Cuando tú enseñas a amar a tu hijo, a Dios, cuando lo enseñas que lo ame más que a ti, porque a veces enseñamos a nuestros hijos a amarnos a nosotros más que a Dios. Cuando lo enseñas a buscar a Dios, cuando lo enseñas a honrar a Dios, cuando lo enseñas a honrar a la autoridad, cuando lo enseñas a amar a la iglesia, cuando no le patrocinas la sinvergüenzura. Aman más los hijos que a Dios. Si amaras más a Dios que a tu hijo, le estorbaras el pecado. Iglesia, no estamos jugando. Usted tiene que calcular que el diablo no tiene consideración. Y si tú en lugar de sacar el mundo, lo que haces es meter el mundo, y no me voy a meter porque son temas de polémica, pero no me parece a un padre llevando al hijo a colocarse piercing, el padre llevando al hijo a tatuarse, el padre llevando al hijo a ponerse aritos. Mañana pasado, cuando lo vean consumiendo droga, se van a alarmar. ¿Qué crees tú? ¿Que el mundo se metió de la noche a la mañana? No. El diablo trabajó. Pero como ese era tu hijo, esa era tu hija, imitando lo que el mundo hace. Eso es cuando se tiene, escúchelo, escúchelo bien, cuando se tiene problemas de identidad. Cuando no se tiene una identidad definida. Entonces se busca la aprobación de una manera que no es lo que enseña la palabra de Dios. Iglesia, no tengas excusas para Dios. No estamos jugando. No estamos jugando. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Finalizo con esto. El día de ayer escuché unas palabras al evangelista Alberto Motesi. Creo que es Dios a través de él.
haciendo un llamado a la modestia, a esos que se sienten señorones y se olvidaron de que son siervos, de que son siervos del Señor, pero se sienten los señorones. Se le olvidó la modestia. Y por eso te leo esto con lo que finalizo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra en la que me voy a detener aquí es la palabra siervo. En el original, en el griego, es la palabra doulos, que su significado, o uno de los significados, es esclavo. Y esclavo no es otra cosa que aquel que se entrega por completo a la voluntad de otro. En otras palabras, el Hijo de Dios, que pudo haber venido con todas las comodidades a la tierra, se hizo un esclavo. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El esclavo en esta oportunidad, porque habían varios tipos de esclavos, pero había un esclavo que luego que el tiempo por el cual había sido comprado se había terminado, debía quedar en libertad. Pero ese esclavo llegó a amar tanto a su señor, a su amo, que cuando llegó el tiempo de su liberación dijo: no, yo no me quiero yo no me quiero ir de el lado de mi amo, de mi señor, por una razón, porque lo amo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que seamos nosotros para Él? El Señor quiere que seamos aquellos que nos hemos entregado por completo a su voluntad, porque lo amamos. Si usted no ama al Señor, déjeme decirle, usted no se va a entregar por completo a la voluntad de Él. Solo los que lo amamos de verdad nos entregamos por completo a la voluntad de Él. Y eso fue lo que Él hizo. Él vino como esclavo a hacer la voluntad ¿de quién? De papá, del Padre. Si no hay en nosotros ese mismo sentir, vamos a vivir la vida de cualquier manera, menos la vida que le agrada al Señor. Dale fuerte el aplauso.